Bienvenidos alumnos a la clase número 10. Títulos valores. Los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo sujeto a lo previsto en el artículo 1816. Esta definición está conceptualizada en el artículo 1815 del nuevo Código Civil y Comercial. Cuando en este código se hace mención a bienes o cosas muebles registrables, no se comprenden los títulos valores, no son bienes ni cosas muebles registrables. Una innovación que ha hecho el legislador es la clasificación de títulos cartulares y no cartulares. Cartulares. Se entiende que se refiere a los títulos escritos en soporte papel, aunque se admite su posterior desmaterialización. La cual está prevista en el artículo 1836 del nuevo Código, entre los cuales corresponde incluir a los títulos clásicos. Están regulados en el artículo 1830 y subsiguientes. Con respecto a los títulos valores no cartulares, son aquellos en que la prestación no se incorpora a un documento, es decir, no hay un soporte papel o físico, en cuyo caso todo lo que se relacione con el título debe efectuarse mediante asientos en registros especiales que debe llevar el emisor, o en nombre de éste, o una caja de valores, o una entidad financiera autorizada, o un notario, o sea, un escribano de registro, momento a partir del cual la afectación produce efectos frente a terceros. ¿Cómo se transmiten los títulos valores? Títulos valores al portador. La transmisión se perfecciona con la entrega material del título que se pretende transferir. No se necesita ningún otro recaudo más que la entrega. Y tengan en cuenta que el título valor al portador no hay designado algún beneficiario. Los títulos a la orden, a su vez, pueden ser los siguientes: a la orden endosable y a la orden no endosable. A la orden endosable es un título valor a la orden, es el creado a favor de una persona determinada, sin necesidad de indicación especial, donde el título valor a la orden se transfiere mediante el instituto jurídico cartular que se denomina endoso. A la orden no endosable, si el creador del título valor incorpora la cláusula no a la orden o equivalente, la transferencia del título valor debe hacerse conforme con las reglas de la cesión de derechos, y tiene los efectos propios de la cesión. Es decir, al insertarse esa cláusula no a la orden, impide la transferencia del título valor a la orden por medio del endoso. Transmisión de los títulos valores. El nominativo endosable y nominativo no endosable. Nominativo endosable se transfiere por el endoso, que se realiza a favor de otra persona, endosatario, quien figura como beneficiario en el título endosante. Esta transmisión, a diferencia de a la orden endosable, produce efectos frente a terceros desde su inscripción en el registro respectivo. El nominativo no endosable solo se puede transmitir por un contrato de cesión de derecho común y con los mismos efectos. En cuanto a los títulos cambiarios, o más precisamente papeles de comercio o títulos de créditos, que vendrían a significar una subespecie de la nueva denominación que ha tomado el Código como títulos valores. Es decir, lo que ha hecho el Código es introducir una teoría general de títulos valores, hacer la clasificación de títulos valores cartulares y no cartulares, y esto ha quedado sujeto a lo que se venía dando en doctrina como papeles de comercio. ¿Cuáles son los clásicos? Los clásicos papeles de comercio: la letra de cambio, el pagaré, el cheque común, el cheque de pago diferido y la factura de crédito. Es decir, estos títulos de crédito o títulos cambiarios fueron creados por leyes especiales con intención de brindar a los individuos documentos adecuados que les permitan instrumentar en forma segura y de fácil transmisión las obligaciones creditorias de pagar sumas de dinero. La letra de cambio. ¿Qué es la letra de cambio? Es el título de crédito necesario, formal y completo
que contiene una promesa incondicionada y abstracta de hacer pagar a su vencimiento al tomador o a su orden una suma de dinero en un lugar determinado, vinculando solidariamente a todos los que intervienen en ella. ¿Quiénes son los sujetos intervinientes? Siempre para analizar esta figura hay que analizarla de forma triangular, es decir, tenemos el que emite la letra de cambio, que se denomina librador, el beneficiario o tomador, que es quien la recibe y es quien la presenta al girado y es a su vez quien puede ejercer los derechos cartulares contenidos en la letra de cambio. Y por último tenemos el girado, que es a quien se le solicita que se pague la letra de cambio y que se va a transformar en el principal obligado cambiario una vez que acepta pagar la letra de cambio. ¿Bien? No son imprescindibles, pero también puede haber otros sujetos que intervengan, como son los endosantes, los endosatarios, los avalistas. El decreto Ley 5965 del año 63 es el marco regulatorio en lo que tiene que ver con la letra de cambio, que establece requisitos esenciales y no esenciales, o también denominados naturales. Los requisitos esenciales: la ausencia de cualquiera de ellos torna inhábil el título, el cual no será considerado letra de cambio. Y son los siguientes: la denominación letra de cambio inserta en el texto del título y expresada en el idioma en el cual ha sido redactado, o en su defecto, cláusula a la orden; la promesa incondicionada de pagar una suma determinada de dinero; el nombre de quien tiene que hacer el pago, o sea, el girado; el nombre de aquel al cual o cuya orden debe efectuarse el pago, vale decir el tomador o beneficiario; la fecha en que la letra ha sido creada, y la firma del que crea la letra, el librador. Letra de cambio y los requisitos no esenciales. Su omisión no afecta la habilidad del documento. Los previstos son los siguientes: el plazo para el pago. En caso de ausencia, la ley dispone que es pagable a la vista. La indicación del lugar de pago, si falta, es pagable en el lugar designado al lado del nombre del girado. En cuanto al lugar de creación, en su ausencia, se la considera suscripta en el lugar mencionado al lado del nombre del librador. En cuanto a lo que tiene que ver con la transmisión en la circulación, puede ser al portador o nominativo, y en este último supuesto, endosable o no endosable, salvo en su creación, por la exigencia como requisito esencial de indicar el nombre del beneficiario, que necesariamente lo torna normativo, endosable o no. ¿Cuáles son las formas de vencimiento de la letra de cambio? Esta puede ser a la vista, puede ser a tantos días de la vista, a un día fijo o a tantos días de la fecha. Estos supuestos están taxativamente contemplados en el artículo 35 del Decreto Ley 5965 del año 63. ¿Qué es el pagaré? Es el título de crédito necesario, formal y completo que contiene una promesa pura y simple de su librador o suscriptor de pagar a su vencimiento una suma determinada de dinero y vincula solidariamente a sus otros intervinientes. Vale decir que el pagaré, para hacer una interpretación más sencilla, es una promesa de pago. ¿Quiénes son los sujetos intervinientes? A diferencia de la letra de cambio, que es una figura de tipo triangular, los sujetos intervinientes en el pagaré solamente son dos. Por un lado, el suscriptor o librador, que es quien crea el pagaré, o sea, el que lo libra, y el beneficiario o tomador, o sea, el que lo recibe luego de su creación. Su nombre debe estar indicado en el momento de su creación. También, al igual que en la letra de cambio, pueden intervenir el endosante, los endosatarios, los avalistas. ¿Cuáles son los requisitos del pagaré? También se clasifican en esenciales y también en no esenciales. Esenciales: la ausencia de cualquiera de ellos torna inhábil el título. Cláusula a la orden o la denominación del título inserta en el texto del pagaré y expresada en el idioma empleado para su redacción. Promesa pura y simple de pagar una suma determinada de dinero. Nombre de quién o a quién va dirigido, porque recuerden que es
Acuérdense que es un instrumento típicamente a la orden. La indicación del lugar y de la fecha en que el vale o el pagaré han sido firmados y la firma del que ha creado el título, el suscriptor. En cuanto a los requisitos no esenciales, su ausencia no afecta la validez del título porque la propia ley indica en qué pauta se aplica supletoriamente si alguno falta. El plazo del pago, en su defecto, es pagable a la vista. La indicación del lugar del pago, si falta, es pagable en el lugar de creación del título, que también es considerado domicilio del suscriptor. En cuanto a lo que tiene que ver con la transmisión y la circulación, el pagaré debe indicar el beneficiario, por lo que nace como nominativo, aunque luego de su creación puede optarse por cualquiera de las otras formas de transmisión de los títulos cambiarios. En cuanto a las formas de vencimiento, se aplican las mismas formas de vencimiento de la letra de cambio, porque hay que tener en cuenta que el decreto 5965, que implica el marco regulatorio de la letra de cambio, también lo es para el pagaré. ¿Qué es el protesto? El protesto es la forma de reclamar la falta de aceptación del girado de pagar la letra de cambio. Directamente reclamar por medio de un escribano público la falta de pago del título de crédito o título valor. En el pagaré solo está previsto el protesto por falta de pago y únicamente se aplica el protesto notarial. Al igual que en la letra de cambio, se aplica el plazo de 2 días hábiles siguientes para efectuarlo y su inoperancia cuando no se lo respeta. Se permite la dispensa del protesto. Y también hay que tener en cuenta que hoy en día el protesto ya ha perdido su vigencia y en la práctica ya no se utiliza más. Es decir, la falta de pago de aceptación de la letra de cambio y la falta del pago a pagaré torna expedita la acción ejecutiva. La prescripción. En esta materia se aplican los mismos plazos que los indicados para las acciones directas y de regreso. La acción directa procede contra el girado, aceptante y sus avalistas si existen. En cambio, la acción de regreso se ejerce contra el librador, contra los endosantes y contra sus respectivos avalistas si existieran. Además de las acciones cambiarias indicadas, existen otras acciones que se denominan acciones extracambiarias, como son, por ejemplo, la acción causal, correspondiente al negocio jurídico que dio origen a la letra, y también la de enriquecimiento ilícito.